Excelente, pues muchísimas gracias. Bueno, pues continuando con lo que nos habíamos quedado, bueno, habíamos explicado para lo de su bitácora, la redacción, para cómo trabajar y utilizar Word, por si quieren ponerle en posición horizontal y todo eso, ¿no? Lo cual, pues yo creo que es de utilidad, sumamente importante, en el sentido de que la próxima semana, como ya he sabido, pues es la fecha para que todos y cada uno entregue sus respectivas bitácoras, dándole su formato, que esté todo organizadito, bien contestado, pues para que se pueda calificar de manera apropiada. Pero punto y aparte. Entonces, nos habíamos quedado platicando acerca de, pues sí, parte del sistema vascular, que este conforma uno de los tres que se están configurando el aparato circulatorio. Y el sistema vascular, pues tiene todos estos conductos, todas sus venas, todas sus arterias, todos sus capilares, incluidos pues los puntos intermedios entre venas, vénulas, arterias, arteriolas y hasta llegar a nivel de capilar. Entonces, hay muchos conductos, o más bien todos los conductos tienen que estar comunicando y conectando con todos y cada uno de los tejidos. En el caso muy particular, hay uno que le conocemos como el porta hepático, que básicamente en términos muy sencillos, son todas las venas que se dirigen hacia el hígado, porque tienen que llegar, para que lo tienen que irrigar, especialmente las que vienen de los intestinos. Porque de los intestinos, bueno, cuando hablamos del aparato digestivo, los enterocitos, es decir, las células que están conformando este órgano, son las encargadas de estar haciendo la absorción. Bueno, ahorita lo vemos en un esquema, acá rapidón. Eso es, creo que la siguiente. De hecho, sí, cierto, la siguiente diapositiva. Ok, bueno, no se desesperen. Nada más para darles la introducción. Entonces, lo que se va absorbiendo del intestino. Atención. Bueno, insisto, son introducciones al aparato digestivo, ¿verdad? En donde se absorben más bien, donde siempre se absorben todo el tiempo los nutrientes, es en el intestino delgado. Ahora, creo que por ahí lo habíamos visto, pregunta general, si no lo sabemos no pasa nada, no estamos entrando todavía a profundidad con el aparato digestivo, pero ¿se acuerdan cómo se les llama a las tres porciones que dividimos el intestino delgado? En la primera empieza con la consonante Y, no, perdón, con la consonante D, continuaría ahora sí, la consonante Y, y después la vocal I. Bueno, para no revolverlos, ¿alguien sabe cómo se llaman las porciones del intestino delgado? Sí. ¿No? O si no, vamos a preguntar. No han llegado. Bueno, a ver, déjenme. A nuestro estimadísimo César. César, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Sí nos escucha? Sí, ahí. Excelente. César, la pregunta es, por favor, al menos con que nos mencione una porción, si no se acuerda de ninguna, no pasa nada, no estamos todavía entrando insisto, a profundidad con el aparato digestivo, pero nos podría compartir cómo se les llama a esas partes en las que dividimos el intestino delgado. Am, Eso no sé, la verdad. Bueno, está bien, para que nada más esto se los platico, se los comento a manera general e introductoria para cuando ya estemos hablando precisamente de los intestinos y rápida y sencillamente, como se tiene que mencionar precisamente porque estamos hablando en este momento del sistema vascular y sobre todo del sistema, o bueno, de la porción de este sistema vascular del porta hepático, toda la irrigación, toda la vascularización que se presenta en nuestro intestino delgado, bueno, en general en nuestras vísceras, pero principalmente más importante en nuestro intestino delgado, que es en donde se están absorbiendo las sustancias a partir de la digestión que se llevó a cabo por la deglución, la ingesta de nuestros alimentos, pues entonces como es muy largo, es muy grande el intestino delgado, para su facilidad de estudio anatómicamente lo dividimos en tres secciones. El primero es el duodeno. Bueno, si lo quieren anotar, se lo sugiero, pero de todas maneras, en lo posterior, pues sí lo vamos a tener que hacer. Entonces, la primera parte de nuestro intestino delgado es el duodeno. Continuaría lo que les decía de la consonante Y, no es yuxtacrina, por si lo habían relacionado, y si es así, que bueno, pero no tiene nada que ver con secreciones ni con comunicaciones celulares, porque aquí son absorción de nutrientes, en donde en el intestino delgado. Primera porción es el duodeno, lo que le continuaría es el yeyuno y terminaríamos con el ileón. En la última porción, la que conecta precisamente con el intestino grueso. Ahora, en esas porciones, bueno, en el duodeno todavía se está llevando un poco la digestión, se absorbe muy poco,
Donde sí se estaría absorbiendo principalmente sería entonces en el yeyuno, eh, duodeno, yeyuno e ileón. El ileón, el que va a estar absorbiendo también principalmente es agua, residuos de nutrientes que hayan quedado por allí. Pero entonces el intestino grueso, a ver, pregunta capciosa, si los nutrientes se absorben principalmente en el intestino delgado y todo lo que se está agarrando que se lleva a la sangre y que posteriormente se tiene que llevar al hígado, ¿mediante qué cosa? Con el conducto que conocemos como el sistema porta hepático. Pero ahorita vamos para allá, vamos a dejarlo entre paréntesis. Pregunta capciosa, probablemente, porque sí va a tener dudas. Si dijimos entonces que el intestino delgado es el que se encarga principalmente de la absorción de los nutrientes, ¿cuál sería la función entonces del intestino grueso? ¿Qué se les ocurre que podría ser? ¿O nada más es para sacar las heces fecales? Digo, podría ser, porque sí es cierto, ¿de dónde más pueden salir, verdad? A ver, vamos a hacer una pequeña interacción, vamos a preguntarle. ¿A quién no le he preguntado? A ver, déjenme revisar la lista. ¡Ay, Fernandita! Fernandita, buenos días. ¿Ya se nos fue a dormir? ¿O anda por aquí presente? No, yo creo que sí se fue otra vez, ¿eh? Digo, pues no es ninguna novedad. A ver, entonces. Bueno, en el Inter aprovechando no ha llegado Alejandro, ni tampoco Diego, ni Daniel, ni Gloria Chanet, ni tampoco Jacobo. Andan medios dormidones, ¿verdad? Somos bien poquitillos ahorita que me estoy fijando. A ver, bueno, pues vamos a preguntarle a nuestro estimadísimo Víctor. Víctor, muy buenos días. Buenos días, profe. Nada más nos puede comentar para eso, ¿para qué Profe, lo tiene? se me está trabando. ¿Me lo puede repetir, por favor? Ah, por supuesto, un poquitín más pausado. ¿Nos puede comentar cuál es la función del intestino grueso, por favor? Ah, pues sacar las heces fecales. Bueno, sí, estoy de acuerdo. No podemos decir que no, porque efectivamente, pues tiene que expulsar todos los residuos que nuestro organismo, pues no aprovechó, no absorbió, y por lo consiguiente se tienen que expulsar, excretar de alguna forma, y la manera en cómo lo hace, pues es con las heces fecales. Estoy de acuerdo. Bueno, ahí va rápidamente, ¿no? Para proseguir. Sí, si dijimos que el intestino delgado es el encargado de la absorción de todos los nutrientes, bueno, sí, la mayoría de los nutrientes, lo que haya quedado por allí, que a lo mejor no se absorbió por cualquier razón, pasa al intestino grueso y entonces se convierte en alimento de procariontes. Atención, bueno, insisto, ya que estemos hablando del aparato digestivo, lo que sucede es, una de las principales funciones, bueno, sí, es innegable, indiscutible, inequívoco, el decir que pues excreta las heces fecales. Por supuesto que sí, eso todos estamos de acuerdo. No obstante, gracias a que les damos al ojo, les estamos dando vivienda, albergamos una colonia, por eso los que cuando decimos los enterocoliformes, como están en el colon o están en el intestino grueso, o enterobacterias, también así las conocemos, estas están alojadas, se encuentran habitando en el interior de nuestros intestinos gruesos. Por eso, cuando cualquier cosita que no hayamos absorbido, que no hayamos aprovechado por parte de la digestión previamente que se estuvo realizando tanto en el estómago como en la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, continúa avanzando toda esa, ya es el quimo, bueno, ahorita vamos para allá, bueno, ya que insisto, es que de repente me meto en temas que todavía no hemos terminado con el circulatorio, pero se menciona brevemente debido a que estamos mencionando esto del porta hepático. El caso es, para finalizar con lo de las funciones que realiza el intestino grueso, pues sí, número uno, la expulsión de toda esa materia que nosotros ya no, el cuerpo no necesita, pues lo tiene que expulsar en forma de heces fecales, ¿verdad? De excremento, excreción, de ahí viene la palabra. Por lo consiguiente, gracias a que tenemos ese alojamiento de procariontes, lo que nosotros no pudimos aprovechar, las bacterias sí. Entonces empiezan a alimentarse de lo que les haya llegado. Ah, mira, nos llegó el organismo, consumió determinada cosa que no aprovechó en su intestino delgado, pero nos lo pasó al intestino grueso y pues aquí hacemos la fiesta, ¿verdad? Entonces las bacterias son felices, empiezan a alimentarse, a aprovechar todos los recursos que les lleguen, transforman todo eso y finalmente sale la materia fecal que ni las bacterias, o más bien que las bacterias transformaron en cualquier otra cosa en biomasa que nosotros ya no podemos aprovechar o que simple y sencillamente... Ah, otra de las funciones principales del intestino grueso es la absorción
de agua. Y no me dejarán mentir, porque entonces cuando nos da diarrea es anormal. ¿Por qué? Porque pues estamos soltando muchísima agua. ¿Por qué? Porque entonces el mismo intestino, como está detectando que hay un problema, probablemente hay amibas, tenemos algún parásito, hay algo anda mal. Por lo consiguiente, hace como si fuese un lavado y en lugar de estar absorbiendo el agua que normalmente debería de estarlo haciendo, que es como una de sus funciones principales, pues entonces desaloja todo el contenido y pues sale todo en forma acuosa, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, pero de manera normal siempre tienen que salir, claro, no están del todo secas, porque tampoco no somos organismos que habitemos en el desierto y que necesitamos aprovechar al máximo toda la capacidad hídrica, es decir, toda la humedad, que inclusive nuestras heces fecales salen como piedras completamente secas, algunos animales, vertebrados, mamíferos, roedores, en el caso, por ejemplo, de la rata canguro que habita en el desierto de Sonora, pues tienen ese tipo de fisiología. Para nosotros, pues tampoco no somos tan extremistas, no llegamos hasta ese nivel, pero pues por supuesto que absorbemos también gran cantidad de agua contenida pues en toda esta materia que se está en formación de nuestro intestino grueso. Se absorbe la mayor cantidad de agua para que finalmente pase por todos los tractos, llegar hasta el colon descendente y pues tengamos que ir a obrar, ¿verdad? Para excretar todo lo que nuestro cuerpo necesita. Punto y aparte. Entonces, ahora regresando con lo de ahora sí, sistema vascular, la vascularización de los intestinos, principalmente el intestino delgado. Bueno, primero que nada, aquí vamos a analizar nuestro esquema. Ya lo estamos dividiendo en hemisferio derecho, en hemisferio izquierdo. Ya habíamos mencionado, pues ya que estamos en este caso mencionando únicamente la circulación sistémica o la circulación mayor. ¿Quién es el que la inicia? Pues la aorta, que tiene dos porciones, la que asciende a, a las porciones subclavias, en el caso del cuello y la cabeza, y la descendente, que ya sería tórax, abdomen y todo lo que se encuentra en la parte inferior. Ahí está, la aorta descendente. Así como tenemos una aorta descendente, pues tenemos una vena cava, que es la que regresa el flujo de nueva cuenta al miocardio, que es la vena cava inferior. De la misma manera como en la aorta ascendente, pues también tenemos una cava que es en la parte superior. En este caso, que nos estamos enfocando en la porción abdominal del organismo, pues entonces es la parte de abajo o la parte inferior. En ambos conductos del sistema vascular, pues aorta descendente y vena cava inferior. A ver, aquí pregunta general, ¿qué es eso que estamos señalando? ¿Qué será en rosita? Ya no estamos, bueno, aquí nada más para explicar el esquema, no tiene nada que ver con el sistema vascular, pero no obstante también es un conducto, no transporta sangre. ¿Qué creen que se imaginan que es eso que estamos señalando con nuestra flechita? Es como la boca del estómago. Ok, sí tiene que ver, de hecho lo relaciona muy bien, si se fijan. Bueno, aquí por cuestión representativa, esta es la silueta de lo que sería representando el órgano que conocemos como el estómago. No obstante, la boca del estómago que nos menciona nuestra queridísima Karina se encontraría en una porción un poco más inferior, pero está bien, tiene relación, estoy de acuerdo, tiene que ver, pero entonces, si no fuera la boca del estómago, porque tendría que estar un poco más cercana a precisamente al estómago, ese conducto que nosotros cuando estamos consumiendo nuestros alimentos se transporta, ojo, ese conducto, insisto, no es sistema vascular, pues porque ya no está transportando la sangre, ya está transportando lo que nosotros ingerimos. Entonces, ese conducto, si no es tráquea, si no son sistema vascular, ¿qué es? ¿Cómo se llama ese conducto? Sí, insisto, la boca del estómago, pues tendría que ser un poquitín más abajo, prácticamente llegando al estómago, pues la boca del estómago, ¿no? Pero esa boca del estómago se conecta precisamente con este conducto. ¿Cómo se llama ese conducto? Se encuentra en la parte posterior, es decir, atrás de la tráquea. Empieza ¿No con la es el boca. esófago? Efectivamente, exacto, ahí está, ese conducto que nosotros cuando estamos deglutiendo, insisto, y que pues obviamente se tiene que lubricar gracias a nuestras glándulas salivales, que son exócrinas, se mezclan nuestros alimentos con la saliva para volverle una pasta que sea más sencillo que de transportarse mediante el esófago para que llegue ahora sí al estómago y se pueda llevar. Y de hecho, desde que empezamos a masticar, bueno, insisto, parece que estoy hablando ya del aparato digestivo, pero es introducción nada más, ¿verdad? Para no entrar en tanto detalle, pero nada más para terminar la idea. Cuando masticamos nuestros alimentos, ahí empieza la digestión, porque inclusive en nuestras glándulas salivales, especialmente las amilasas, pregunta general, y esto sí lo habíamos platicado, ¿cuáles son las amilasas? Es más, ¿qué son las amilasas? ¿Alguien me lo puede contestar? O si no, a ver, déjenme, vamos a seleccionar. Ya le habíamos preguntado a César. Son enzimas, ¿no?
Excelente. Esa respondería a la primera pregunta. Inciso A, ¿qué es la amilasa? Es una enzima. Perfecto. Muchísimas gracias, Laurita. Inciso B. A ver, esta se la vamos a decir a Yesenia. Yesenia, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, profe. ¿Bien usted? También bien, muchísimas gracias por preguntar. Aquí estamos con toda la actitud. Entonces, nuestra compañerita Laurita nos respondió que una amilasa es una enzima, totalmente de acuerdo. Si lo rompemos, el kit de sorpresa, pues resulta que es una proteína, ¿verdad? Que tiene actividad catalítica, pero hablaremos más en detalle de eso en su momento. Punto y seguido. Entonces, si es una sí, es una enzima, ¿qué es lo que hace esa enzima? Por favor, Yesenia, ¿cuál es su función específica de la amilasa? Pues yo supongo que son de- s- para la deglución de los alimentos, pues. Ok, sí, estamos de acuerdo. Se mezclan cuando usted está masticando de manera apropiada, pues ahí se hace toda una mezcla entre la saliva y el bolo alimentario que después deglutimos. No obstante, ok, eso tiene relación y estoy de acuerdo. No, la pregunta, sin embargo, es ¿cuál es la función de la amilasa? No que en dónde se secreta o cómo se combina o de dónde inicia la mezcla con la amilasa. Simple y sencillamente, ¿qué rompe? Recordemos que catálisis es escindir, es separar, es romper. ¿Qué rompe la amilasa? Yesenia, por favor. Acuérdese de las tres moléculas que hemos estado mencionando, platicando, de lo que conforman todas nuestras células, de todo nuestro organismo. ¿Qué rompe la amilasa? Si no rompe lípidos, porque esas son lipasas, quedan otras dos biomoléculas. ¿Qué rompe la amilasa? Perdón, los carbohidratos. Efectivamente, así es. Y muchísimas gracias por su participación, así también como a nuestra compañerísima Laurita. Entonces, punto y aparte, cuando decimos que comienza la digestión a partir de cuando estamos masticando nuestros alimentos, pues es cierto. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta que a partir de allí se están empezando a hacer catálisis, porque ya cuando cae en el estómago, pues ahí se hace de manera más importante, ¿verdad? Mucho más significativa. No obstante, al estar masticando, pues ahí también se están mezclando las amilasas, sobre todo si son carbohidratos, lo que estamos masticando en ese momento, en esa porción, y empieza pues su catálisis y su digestión, después pasa por el esófago hasta llegar al estómago. Pero punto y seguido. Ahora, ya que estamos hablando del sistema porta hepático, del sistema vascular. Esto que, bueno, yo creo que todos ya sabemos que ¿cuál es, pregunta general, la glándula más grande que presenta el organismo humano? El hígado. Efectivamente, nuestra estimadísima Karina. Bueno, no sé si la confundí yo, Epsetul, creo que no, porque ya no la escuché tan ronquita. Pero a ver, vamos a preguntarle a nuestra estimadísima Karina, por favor. ¿Cuáles dijimos que eran las funciones de nuestro hígado, las tres palabras mágicas? Almacén. Muy bien, ¿qué es lo que almacena? ¿Se acuerda? Muchas Ay, cosas, pero principalmente que tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos. ay, ni me acuerdo, profe. Claro que se acuerda. ¿Cómo se le dice el prefijo que genera, como el génesis? Nada más ese se lo pega al prefijo de los carbohidratos. Es más, usted misma, ¿cuál es el combustible principal de sus células? La glucosa. Excelente, entonces ya nada más quédese con glucosa como prefijo y agréguele el sufijo de lo que se genera, lo que inicia, lo que produce. Glucógeno. Excelente, muy bien, ahí está, ya ve que sí sabe. Entonces, almacén, en este caso, el hígado principalmente le va a gustar almacenar el glucógeno de reserva para cuando se necesite, se requiera. Por lo consiguiente, ¿cuáles son las otras dos palabras mágicas? Era Almacena sustancias. Perdón, no la quise interrumpir. secreta. Excelente, secreta Ah, sí. sustancias. Ok. Y finalmente, ¿cuál es la otra? Esto que estamos viendo, el sistema porta, cuando se absorben de toda la vascularización presente en el caso del intestino delgado, se lleva al hígado ¿para qué cosa? Ya nos dijo dos, ok, puede almacenar, por ejemplo, en forma de glucógeno, puede secretar sustancias químicas también, ¿y qué otra cosa también hace? Y me doy, no sé, profe. Cuando usted, ¿cómo no? ¿Transforma? Exactamente, ahí le iba a dar un ejemplo y una pista para todos, Ok. obviamente también. Imagínese que usted tiene piezas de Lego, ¿no? De así que de diferentes tamañitos y todo se lo pasan. Le dicen, le mandan una cajita. Imagínese que si yo se la paso, yo soy el sistema porta.
O sea, con esos conductos vascularizados y les llevo todos esos. Ah, fíjate que me agarré todos estos bloques de Lego y ahí te van, Karina. Y usted es la representación del hígado. Entonces usted, con toda su creatividad y con toda su imaginación, pues empieza a elaborar figuritas, compuestos con esos elementos del Lego. Usted está transformando esos compuestos en algo distinto. Ese es el ejemplo, creo, que mejor entendido que podría mencionar para que no se los olvide y para que lo relacionen. Así como almacena, secreta, transforma sustancias. ¿Pero cuáles? Pues sustancias químicas, no nada más el agua, líquidos y así, sino cuando, ya sabemos, cuando nos referimos a sustancias, son sustancias químicas. Eso es por eso que se menciona que nuestro hígado, es decir, entre paréntesis, nuestra glándula más grande del organismo, pues es nuestro laboratorio, porque hace todas esas funciones. Y el sistema porta es el que le lleva todos esos elementos absorbidos a partir de la digestión que se llevó a cabo en el intestino delgado. Entonces, todos esos conductos le dicen, ah, mira, hígado, fíjate que agarramos todo esto que el organismo estuvo consumiendo, ahí está, haz tu jale, haz tu chamba, haz tu trabajo. Ah, déjame analizar, déjame revisar qué es lo que me está llegando. Que si es algo, por ejemplo, si estamos ingiriendo alcohol, pues entonces se tiene que desalcoholizar. ¿Y dónde se lleva a cabo? Pues precisamente en nuestro hígado. ¿Por qué? Porque transforma las sustancias químicas. El alcohol a nosotros no nos sirve de nada. Claro, bueno, si hablando en términos social, pues de repente, pues para ponerte feliz, happyzón y estar interactuando y socializando, ¿no? En términos fisiológicos, no nos sirve para nada. Y lo repito, el alcohol, y bueno, poco veneno no mata. O sea, el dicho para algo se dice, ¿no? Pero no obstante, pues hay personas que probablemente se les gusta muchísimo estar en ese estado de alcoholizado, de ebriedad. Otra de las desventajas del alcohol es que cuando llega a nuestras neuronas interrumpe la sinapsis. O sea, realmente no nos sirve para nada, insisto. A menos que sea de manera moderada, por ejemplo, cuando yo creo que todos hemos escuchado que tomarnos una copita de vino después de comer sirve como digestivo. Ok, estoy de acuerdo, pero eso significa que nada más es una copita, no es de que te tengas que aventar y te tengas que poner happy. Bueno, es totalmente discutible, pero eso sí, es inequívoco, el alcohol no nos sirve para nada, y menos en cantidades importantes, ¿verdad? Cuando solamente es como degustación, adelante, no hay ningún problema. Pero bueno, ahí sí, nada más regresando con lo del hígado y sus funciones, transformación de sustancias químicas, el alcohol pues nos tiene que desalcoholizar, ¿verdad? Con las deshidrogenasas que se encuentran en los hepatocitos. Pero bueno, punto y seguido, nada más para que no se nos olvide. Y muchísimas gracias por recordarnos a nuestra estimadísima Karina las funciones, 3 palabras mágicas, porque ahí lo están abarcando todo. Ya si lo rompen, pues ya dependiendo de los procesos de los que estemos hablando, ejemplos, almacén, porque les pueden decir, bueno, pues ¿y qué almacena? ¿O qué transforma? ¿O qué secreta? En el caso del almacén, pues ahí eso ya no se nos olvida porque junto con los músculos, el hígado también almacena glucógeno. Número 2, ¿qué secreta? Pues nada más que los factores de coagulación, entre muchas otras cosas que también son proteínas, pero factores de coagulación, pues para que se pueda llevar. Pregunta general, ¿cómo le dijimos que se le llama al proceso de coagulación? Términos científicos médicos. ¿Prefijo de la sangre con qué? ¿Hemostasia? Efectivamente, ahí está, qué bueno, me da gusto que ya lo tengamos claro. Entonces, gracias a lo que secreta el hígado, estos compuestos, estos factores para mantener la hemostasia, es decir, el proceso de la coagulación, se secretan, por ejemplo, fibrinógeno, entre muchos otros, son los que se encargan precisamente de desencadenar el proceso de la coagulación. Entonces ya tenemos 2 ejemplos. ¿Qué almacena? Glucógeno. ¿Qué secreta? Factores de coagulación. Y número 3, ¿qué transforma? Yo creo que a todos no se nos olvida, pues el alcohol, ¿verdad? Con las deshidrogenasas, ahí está. 3 palabras mágicas: almacena, secreta y transforma. ¿Y por qué transforma? Principalmente por todos los elementos que le están llevando del sistema portaepático, de lo que se está absorbiendo del intestino delgado, de todo el proceso de la digestión. Órale, hígado, tenemos este material para trabajar, pues tú te encargas, tú haces tu trabajo y haces tu separación, haces tu secreción, tu transformación, lo que sea que tengas que hacer, nosotros te lo llevamos. O sea, entre paréntesis, el sistema vascular, más particularmente el portaepático. Y bueno, pues nuestro hígado lo dividimos en el lóbulo derecho, que es el más grande, y el lóbulo izquierdo, ¿verdad? En términos muy sencillos. Ahora, otra pregunta general, porque bueno, esto es del sistema digestivo y del aparato digestivo, pero entrando en una de las palabras mágicas, secreción de sustancias, aparte de los factores de coagulación, entre otras cosas que les decía, es que aquí se los vamos a señalar, pero vamos para allá. ¿Qué otra cosa secreta el hígado que es sumamente importantísimo para que se lleve a cabo la digestión de nuestros alimentos? Es más, para darles una pista para todos, pregunta general, ¿no? El que quiera contestarla. Cuando dicen, es que no te enojes porque vas a secretar
esa Bilis. sustancia. Efectivamente. Así es. Por lo consiguiente, entonces, ¿de dónde sale la bilis? ¿Quién la secreta? Me podrían decir dos cosas. Exactamente. Ese es el que se encarga de la secreción de la bilis. Ahorita vamos para allá el por qué es el que... Bueno, a ver, aquí, bueno, es el estómago, ¿no? Ahí no hay dudas. Pues precisamente lo que estábamos mencionando, llega todo lo que estábamos masticando, pues se mezcla en el estómago, se empieza a hacer la catálisis para después su destrucción y finalmente su asimilación, su absorción en el intestino delgado. Pregunta general, ¿cómo dividimos el metabolismo? ¿En qué y qué? Y si saben. Son dos palabras, una empieza con la consonante C y la otra empieza con la consonante M. No, perdón, con la vocal A. Catabolismo y anabolismo. Efectivamente, ¿qué hace el catabolismo y qué hace el anabolismo? General. Pregunta general, digo. O si no, bueno, vamos a seleccionar a alguien. Eso sí lo habíamos platicado, digo, lo haremos más otra vez cuando estemos ya de lleno con el aparato digestivo. Pero a ver, nuestra estimadísima Gloria Chanet, ya nos tenía preocupados, pero qué bueno que ya llegó. A ver, aprovechando el Inter, bueno, aquí le vamos a poner su asistencia. ¿No saben qué pasó con nuestro estimadísimo Flores Heredia Alejandro? Ni con Diego, ni con Daniel, ni con Jacobo. Aquí ando, profe. Sí llegué. Excelente, entonces el que escuché primero fue Alejandro. ¿Y quién Sí. más? ¿Diego ya llegó? No, soy Daniel. Daniel, estupendo, bienvenido, buenos días. Y Jacobo y Diego no han llegado, ¿verdad? Sí, yo, Jacobo, aquí estoy, profe. Bienvenido, buenos días. Qué bueno, entonces aprovechando que estábamos haciendo el Inter. Y entonces el único que nos queda pendiente es nuestro estimado Diego. Vamos a darle aquí, vamos a guardar la lista y lo dejamos abierto. Todavía quedamos 5 minutitos antes de que se me vayan a su receso. Pero bueno, ahí está. Entonces, Gloria Chanet, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, profe. Excelente, nos da muchísimo gusto. ¿A qué le iba a preguntar? Ya no me acuerdo. Nada, no voy a preguntar nada. Sí, es que como estábamos poniendo los que estaban pendientes de asistencia, era algo de... No me acuerdo, se salvó. La verdad es que sí, no me acuerdo. A ver, el estómago. Ya me acordé, qué bueno. A ver, por favor, estimadísima Gloria Chanet. El metabolismo está bien, lo dividimos en catabolismo y anabolismo. ¿Qué hace una y qué hace la otra? Por favor. La actividad del catabolismo es y la actividad del anabolismo es. Vamos a completar la idea del yo soy el que le estaba llevando. Creo que el anabolismo creo que hace la energía y la otra no me acuerdo. O sea, consume la energía más bien. Depende. ¿A qué le Creo que estemos? la otra creo que libera, ¿no? O sea, lo contrario. Pues es muy relativo, no le podría decir que no, porque todos los procesos están consumiendo energía. Y simple y sencillamente, cuando usted está masticando, está consumiendo energía. ¿Por qué? Por los movimientos musculares, pues del macetero y de los masticadores y de todo esto, ¿no? Entonces, al momento de que usted ingresa lo que está consumiendo como parte de alimento al sistema digestivo, pues se están secretando sustancias, se están consumiendo energía, se están consumiendo ATPs. Entonces, pues es muy, muy relativo, porque sí hay un intercambio energético de energía química, pero no es exactamente lo que buscábamos con la definición tanto de... Tiene más o menos la idea, ¿no? Pero por eso la estamos orientando. Ahora, metabolismo. En el caso de cuando lo rompemos, acuérdense del Kinder Sorpresa, dos mitades. Metabolismo. Se rompen el catabolismo y anabolismo. Catálisis. ¿Catálisis qué es? Separación, rompimiento, destrucción, escindir. Descomposición. Descomponer, sí, exactamente. No en el grado de pudrirse, sino, bueno, descomponer en elementos más sencillos, ¿verdad? Entonces, imagínese que usted tiene, vamos de nuevo de nueva cuenta con el ejemplo de las piezas de Lego. Si usted haga de cuenta, tiene un cuadrito, ¿no? Un cuadrito como los cubos de Rubik, de los que le tienen que acomodar para que todos los colores queden iguales y así. Imagínese que usted tiene ese cuadrito todo desorganizado, todo por los colores por ningún lado. Entonces, lo que le vamos a hacer es catálisis, lo vamos a destruir, vamos a
a que se componga de sus elementos más sencillos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, físicamente vamos a suponer que rompemos ese cuadro de Rubik, lo aventamos al piso y todos los cuadritos que lo componían de colores se separan del mismo, se individualizan. Eso es catálisis, es exactamente lo mismo con nuestros alimentos. Usted, lo que sea que se esté combinando carbohidratos con lípidos y proteínas, al estarlos machacando, al estarlos masticando, está haciendo ese efecto de romperlo, de hacer catálisis. Y cuando lo introduce en su estómago, pues entonces ahí también se lleva de manera química, con enzimas, con el ácido clorhídrico, los jugos gástricos, se forma ahí toda una mezcla heterogénea que va a facilitar la absorción de esos cuadritos que ya rompimos previamente, que antes se encontraban unidos, las biomoléculas, que lípidos y carbohidratos y proteínas. Entonces rompemos ese cuadro de Rubik y entonces eso sería la catálisis. Una vez que yo ya junté las piezas y se las mando a Karina, que ella es la representante de del departamento hígado, y yo soy el sistema vascular, y usted pues está haciendo la catálisis, nuestra estimadísima Gloria Chanet, usted está haciendo la función del estómago, usted es el departamento del estómago. Por eso cuando dicen, tienes manos de estómago, porque todo lo que tocas, todo lo que agarras lo desbaratas, estás haciéndole catálisis. Entonces imagínense que yo tengo este celular y se me cae, yo lo rompo, lo maltrato y se vuelven pedacitos. Lo que estoy haciendo es catálisis de este aparato. De la misma forma, en nuestra fisiología, la catálisis es la separación en sus elementos más sencillos de todo lo que estamos consumiendo. En el caso hablando de los alimentos, por supuesto. Entonces, se rompe el cuadrito, todas esas piececitas, usted me las pasa como departamento del estómago, yo departamento del sistema vascular, agarro todas esas piececitas y se las mando a Karina, que ya es el departamento hepático, el departamento del hígado, ¿no? Entonces ella se encarga de agarrarlas y analizarlas y decir, esta con esta, este con este otro, y formamos esto otro, y ya se hace totalmente distinto a partir de los elementos primigenios originales del cuadrito de Rubik. Catálisis lo rompimos. Y entonces, si eso es catálisis, usted misma, Gloria Chanet, para que se vayan a su receso, ¿qué es el anabolismo? Y lo acabamos de decir. De la construcción. Efectivamente. Y en los dos procesos se gasta energía. No es que una me ahorre y la otra me la produzca. O sea, no, porque todos los procesos necesitamos estar secretando sustancias, necesitamos estarlas transformando, moviendo, almacenando, etcétera. Entonces, no tiene mucho que ver con que una me produce energía y la otra me la consume. Las dos producen y conservan energía. No se crean. Las dos más bien consumen energía. La única que podría almacenar en todo caso podría ser el anabolismo, porque a partir de lo absorbido podría estar formando glucógenos que se estén almacenando en el hígado. Pero para no confundirlos, no nos metamos con temas de termodinámica ni de energía química. Simple y sencillamente, el catabolismo es rompimiento y el anabolismo es reconstrucción a partir de los elementos que obtuvimos de ese rompimiento. Para que lo relacionen, pues esa pieza de Lego, por ejemplo, que no sé, tiene forma cuadrada, la rompemos, entre paréntesis, eso es catálisis, lo reorganizamos y ahora en lugar de un cuadrito hacemos un triángulo, eso es anabolismo. Transformar las sustancias a partir de su elemento original, que por eso lo rompimos y de ahí obtuvimos los elementos para la transformación en algo distinto, pero con los mismos elementos. No sé si me expliqué. ¿Sí queda claro? Catálisis y anabolismo. Más bien, catabolismo y anabolismo. Excelente, estupendo, perfecto, pues muchísimas gracias. Y donde nos habíamos quedado, pues estábamos comentando por allí que si las funciones, que el sistema portaepático, que la vascularización que existe en el intestino delgado, que se dirige hacia el hígado. Aquí lo que estamos señalando, pregunta general, ya vámonos de arriba para abajo, ya habíamos visto la aorta descendente, la vena cava inferior, lo que introduce los alimentos que estamos deglutiendo, que es el esófago, conecta con el estómago y que una vez que se realiza la digestión, pasan todos estos elementos, una vez realizada la catálisis o el catabolismo, se absorben en el intestino delgado, la mayoría de todos ellos, que después lo que no se absorbió, lo que no se aprovechó, pues es enviado al intestino grueso, donde los procariontes pues hacen ahí su trabajo, su función, para finalmente todo lo que quede de materia no aprovechable, pues es el excremento que se expulsa de nuestro organismo. Entonces, regresando con el intestino delgado, la absorción de los nutrientes, que estos se envían con el sistema portaepático hacia el hígado precisamente para su transformación. Y aquí entonces, esto que se encuentra en la parte posterior, es decir, en la parte de atrás o de espaldas, en la parte dorsal, también podríamos decir, ¿por qué? Porque se encuentra atrás de todo, que se encuentra en colorcito como moradito o lila, violeta tal vez, digo, ya saben que soy malo con los colores, pero digamos que es moradín. ¿Esto que estamos señalando qué es? ¿Quién me puede decir y cuál es su función?
A ver, si ya estamos viendo de arriba para abajo, no son riñones, no es esto amarillo de aquí que parece lípidos, pero no tiene nada que ver. Ya dijimos que esto es el estómago, aquí está el hígado y aquí están los conductos de la vascularización de la circulación sistémica. La que, ojo, como está en rojito, esta sí, como estamos hablando de la circulación mayor o sistémica, está transportando la sangre oxigenada y es alta presión. Adelante, ¿quién me iba a contestar? ¿No es el vaso? Efectivamente, ahí está. Y ahora, ¿usted mismo es quién, César? ¿O me lo confundí? Daniel. Ah, Daniel, estupendo. Muchísimas gracias por su aportación. Entonces, exactamente, tiene toda la razón. Estamos tratando en este caso con el vaso. ¿Qué hace el vaso? ¿Se acuerda? Con una palabra que me diga que es un fenómeno. Bueno, a ver usted, a ver qué nos puede compartir. ¿Qué hace el vaso? ¿Almacenar agua, café, líquidos? Ah, no, ese se escribe con V y S, ¿verdad? Filtra, ¿no? Ok, estoy de acuerdo. Sí, sí tiene función de filtración. ¿Qué filtra? Las células de la sangre, las que están dañadas y viejitas. Ok, perfecto. Lo relacionó muy bien. ¿Cómo le decimos? Bueno, muchísimas gracias por su aportación. Ahora, en pregunta general, ¿cómo dijimos que se le llamaba a ese fenómeno? Precisamente que tiene que ver con filtración de las hematies. ¿Por qué razón? Porque aquellas que ya no son funcionales, que ya cumplieron con su ciclo vital o de funcionamiento, ya no son del todo eficientes al momento de estar haciendo realizarla, en el caso de la hematosis, para el intercambio gaseoso y todo esto que ya conocemos perfectamente bien, llegan al vaso, se filtran y entonces son retirados de circulación las hematies, entre paréntesis, eritrocitos o glóbulos rojos, que ya no son tan eficientes al momento de estar haciendo su actividad o su función. ¿Cómo dijimos que se le llama ese fenómeno? Eriptosis. Muy bien, perfecto, que tiene que ver con la combinación de apoptosis y eritrocitos, ¿verdad? Eriptosis. Ahora, la sinonimia, ¿qué otra forma le podemos conocer a este mismo fenómeno, aparte de eriptosis? Y empieza con el prefijo de la sangre, hemo. Hemocateresis. Efectivamente, así es. Digo, por si ahí indistintamente se los van a encontrar en la literatura, en algunos otros cursos posteriores, ya sabemos perfectamente bien lo que significa hemocateresis, es lo mismo que la eriptosis. ¿Qué significa? Que se están retirando de circulación las hematies, o sea, los eritrocitos, los glóbulos rojos. ¿Dónde se lleva a cabo este proceso? Pues en el vaso. Ahora, si les dijeran, bueno, pero si nos extirpan el vaso, entonces ahora, ¿quién se va a encargar de la realización de la eriptosis o de la hemocateresis? Para retirar de circulación, porque obviamente ya no van a estar ahí circulando todo el tiempo, porque ya no tenemos vaso, pues entonces ya no nos podemos jubilar, entrecomillado. ¿Quién entonces se encargaría de realizar esa función si no tenemos vaso? Pregunta, no creo que capciosa. Efectivamente, ahí está, muy bien. Me gusta muchísimo que ya lo tengamos claro. Así es. Ahora, nada más rápidamente, porque esto es, por ahí en la literatura se lo van a encontrar como un famosísimo órgano linfoide. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué está conformado el vaso? Les doy pistas. Tiene dos pulpas. ¿Y cuáles son esas pulpas? ¿De tamarindo? ¿O de alguna otra fruta? ¿De sandía, tal vez? No. Son la pulpa roja y la blanca, ¿no? Muy bien, así es. La roja no tiene nada que ver con la sandía, pero si lo relacionan está muy bien, porque los colores de la sandía, pues en la parte externa es verde, le continúa el blanco y después el rojo, ¿verdad? En el caso de nuestro vaso es exactamente, bueno, no tiene verde, no tenemos clorofila, pero sí tenemos, en el caso de los eritrocitos, con la hemoglobina. Entonces tiene la pulpa roja y la pulpa blanca, efectivamente. ¿Y la pulpa roja de qué se constituye principalmente? Por favor, Karina, o bueno, pregunta general. Pues como lo dice su color, ¿no? Pues ¿Cuál de es? eritrocitos, de Efectiva. hematies. Así es, perfecto. ¿Y la pulpa blanca de quién se constituye principalmente? En el vaso. De leucocitos. Efectivamente, de las células que tenemos que conocemos como leucocitos, en este caso son agranulocitos, específicamente linfocitos. ¿Por qué razón? Porque como nos comentaron, de hecho al comienzo, al principio, que es un órgano filtrador, ¿de quién que va a filtrar? Pues la sangre. Ahí van a estar llegando eritrocitos y todo lo que se encuentre diluido en el plasma sanguíneo, que bien también pueden ser agentes totalmente invasores, procariontes, algún otro eucarionte, por ejemplo, protozoarios y demás,
que cuando llegan y se filtran en el vaso, pues se topan con nuestros soldados, ¿verdad? Y van a decir, a ver, identifícate, ¿tú quién eres? Marcadores de superficie. Entonces, como llegan y se topan con los leucocitos, pues entonces, si es un invasor, es un agente externo ajeno a nuestro organismo, pues ahí quedó, ¿verdad? Los macrófagos lo abrazan y te quiero mucho, vente para acá y lo destruyen. Así es, por esa razón le consideran también un órgano linfoide, simple y sencillamente por la presencia de los linfocitos. Así es. Ahora, ahí está lo que veníamos diciendo desde el comienzo con lo del hígado, que es nuestra glándula de mayor tamaño en nuestro organismo. Lo que estamos seleccionando aquí, ¿qué se imaginan ustedes? Pregunta general, ¿qué es esto? Que se encuentra inmediatamente en la parte inferior de nuestro hígado. ¿Cómo se llama esa estructura? Y es de almacén, atención. ¿Almacena qué cosa? Que secreta el hígado. Pista, que tiene que ver mucho. Ok, secreta la bilis, ¿quién? El hígado. Y por lo consiguiente, entonces, esta estructura, ¿qué nombre recibe? ¿Cómo le conocemos anatómicamente a esta parte que tiene el hígado? Y empieza con la consonante V. Es más, para que lo relacione y darles pistas. ¿Cómo dijimos ¿Vesícula que se le... biliar? Efectivamente, ahí está. Les iba a comentar nada más la analogía para que lo relacionaran. ¿Se acuerdan cómo se llaman entonces esas estructuras de almacenamiento dentro de nuestras células que se encuentran dentro de la membrana celular? ¿Cómo se llaman esas estructuras de almacenamiento? Vesículas y vacuolas. Excelente, perfecto. Así de la misma manera que en el caso de los leucocitos granulocitos, o sea, los que presentan ahora sí estas estructuras de almacenamiento de sustancias químicas, ya los conocemos muy bien, dependiendo de su afinidad, pues así es como los catalogamos, que sí son basófilos, neutrófilos, eosinófilos. Los que no tienen estas vesículas, es decir, los linfocitos, como los que se albergan en el vaso, que están ahí conformando la pulpa blanca, pero forman parte de los mismos, es decir, los leucocitos. Acuérdense que rompemos leucocitos, Kinder sorpresa, o son granulocitos, ejemplo los tres que acabamos de decir, que dependiendo su afinidad por los colorantes, o no presentan gránulos y por lo consiguiente son los linfocitos o los macrófagos o su estadio previo en el caso del monocito, ¿verdad? Pero así es. Entonces, en el caso de la vesícula biliar, que es la que se encuentra inmediatamente en la parte inferior por detrás de nuestro hígado, ¿cuál es la función de esta vesícula que es de almacenamiento? Pues ahí nos está indicando. Como está almacenando la bilis secretada por el hígado, entonces es la vesícula biliar. Y atención, porque de repente también por ahí pueden existir casos en los que se tenga que extirpar, claro, no es vital, no nos va a ver comprometida de manera significativa y tendrá que hacer un cambio radical de nuestros hábitos alimenticios y de vida. No obstante, sí hay que cuidarse un poco más, ¿verdad? Nada más en el sentido de que como ya no tenemos de reserva la vesícula biliar para que estemos secretando bilis para cuando se esté realizando la digestión, especialmente de grasas, si nos las llegasen a quitar, a extirpar por cualquier razón, que sí se hubiera comprometida nuestra homeostasis, por lo que digo, no significa que ya no podamos comer de todo, nada más que con mesura, con moderación, porque las grasas entonces ya no va a ser tan sencillo que las estemos trabajando cuando nos esté haciendo falta este almacén de esta sustancia secretada por el hígado, es decir, de la bilis. Efectivamente. Ahora sí, ya regresando con lo rosita, bueno, en este caso, en esta representación, que es el sistema digestivo. Acá ya nos estaban comentando desde el comienzo, el esófago transporta el bolo alimentario, cae y es procesado. Aquí se lleva a cabo la catálisis, es decir, el catabolismo, y posteriormente es transportado a la primera porción del intestino delgado que dijimos que se llama, es más, si lo anotaron, perfecto, si no, bueno, de todas maneras lo tendrán que hacer posteriormente. Pregunta general, ¿cómo dijimos que se le llamaban a esas tres porciones en las que dividimos el intestino delgado? Duodeno, yeyeno y la otra no me acuerdo. Empiezo con la vocal I. Y León. Efectivamente, y no es león, nada más le falta la vocal I, ¿verdad? El duodeno es la... Ajá, exactamente. Sí. Perdón, adelante. ¿Qué nos estaba compartiendo? No, que sí es y León. Ajá, O León. así es. No. Primero con la vocal acento en la I, porque si no sería león y león. No, es I león. Le hacemos la acentuación a la vocal I. I león. Ahora, si vamos desde la parte posterior o sea, bueno, desde el final hasta el comienzo, I león, la parte intermedia, pues yeyuno siempre va a estar allí, y duodeno, que es la principal, la que conecta con el estómago. Ya cuando se está realizando el catabolismo, se envía todo ese jugo ya combinado
a la primera porción del intestino delgado, que es en donde comienza la absorción de lo que ya se haya degradado, bueno, en este caso catabolizado, que se hayan separado en sus componentes básicos esenciales todos estas biomoléculas. Digo, porque no vamos a comer cartón, aunque el cartón pues está configurado principalmente por celulosa, pero nosotros no tenemos enzimas como para romper, porque sigue siendo un carbohidrato. Fíjense qué interesante. Por eso, ahí se entenderá. Yo creo que todos en caricaturas, en películas, en documentales y en todos lados hemos visto cabras que comen papel. Eso, y periódico también. Bueno, tiene sentido, pues lo que les estaba diciendo. El papel, como viene de la celulosa de las plantas, la celulosa es el segundo carbohidrato más abundante en la naturaleza. Entonces, los chivitos, al ser estos rumiantes, pues están masticando la celulosa y la están aprovechando, pues la están comiendo, ¿no? En nuestro caso no aplica porque no tenemos la fisiología para procesar ese tipo de material. Pero en el caso ya de nuestras biomoléculas principales que siempre estamos consumiendo todos los días como parte de la manutención de nuestro organismo, ya sea principalmente carbohidratos, porque ya sabemos que el combustible pues es la glucosa, el principal para todas nuestras células. No obstante, pues también tenemos los lípidos y tenemos a las proteínas. Todos estos, al combinarse en el estómago con el jugo gástrico y las enzimas y demás, al realizarse el catabolismo, llegan a la primera porción de nuestro intestino delgado, que es en donde se están empezando a absorber desde el duodeno, continuaría de mayor importancia en el yeyuno y finalmente la parte final, antes de conectar con el intestino grueso, pues es el íleon. Pero todos esos tienen principal función, los enterocitos están absorbiendo principalmente pues los nutrientes para llevarlos gracias al sistema portaepático, ahora sí, al hígado, para que haga sus funciones de, a ver, ahí te mando el material y tú sabes lo que hay que hacer con todo esto. Y el hígado dice, ok, a ver, déjame revisar qué es lo que nos llegó, qué puedo hacer, qué hay que transformar y qué hay que hacer con el sistema portaepático. Ahora, esto que está en rojito, digo, para que no se confundiera con el amarillo que se encuentra en la parte de atrás o en la parte posterior, ¿qué es eso que estamos señalando? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Y cuál es su función? No se ve muy claro, eso sí, pero miren, tiene forma como si fuera, pues, ¿qué parece? Como si fuera una pera alargada. Si ya mencionamos el vaso, vesícula biliar, ¿el qué, perdón? Páncreas. Efectivamente, con nuestro estimadísimo Diego. ¿Y qué hace el páncreas, por favor, Diego? ¿Qué hace? Es más, en términos generales, es que se le estaría dando la respuesta. Bueno, para todos, pregunta general. Para Ajá, desintoxicar. No. Ok, metaboliza glucosa, influye en el metabolismo de la glucosa, ¿verdad? Con secreciones que son de qué tipo de comunicación, ¿cuál? Si me la está arrojando al torrente sanguíneo. Endocrino. Efectivamente. Ahora, por ahí tenemos unas hormonas secretadas por el páncreas, conocidísimas, famosísimas, que creo que todos ya que conocemos, pues son precisamente la insulina y el glucagón, que tienen que ver precisamente con el metabolismo de la glucosa, que de hecho inclusive en su cuadro histológico del sistema endocrino ahí se encuentra, si no mal recuerdo. Ahora, pero no únicamente secretan estas hormonas, en el caso del páncreas, aquí también se van a estar secretando qué cosas que influyen en la digestión de nuestros alimentos, pregunta general, que están ahí haciendo catabolismo cuando se mezcla con todo lo que estamos ingiriendo. ¿Qué elementos existen para poder realizar el catabolismo de las biomoléculas que consumimos todos los días? Que de hecho al principio también lo estaban contestando, creo que era Laurita. Si queda clara la pregunta, ¿qué secreta aparte de las hormonas insulina y glucagón el páncreas? Que tiene que ver con la digestión. Bueno, enzimas. Secreta enzimas. ¿Por qué? Porque estos compuestos, estas proteínas, porque son proteínas, se secretan para que se lleve a cabo el proceso de la digestión en conjunto que con los ácidos gástricos, el ácido clorhídrico, 0.1 molar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué enzima secreta el páncreas? Ya dejamos punto y seguido, aparte de la insulina y el glucagón, que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, es decir, la concentración del azúcar en sangre. Normalmente así es como lo conocemos. Y en el caso de las enzimas, ¿qué enzima secreta el páncreas? Que son obviamente específicas para cada uno de sus sustratos, que son las biomoléculas que ingerimos. Al comienzo mencionábamos lo que se secreta en las glándulas salivales, que cuando machacamos, masticamos y que se mezcla la saliva con la comida, ahí hay una enzima. Obviamente no la está secretando el páncreas, pero también la secreta el páncreas una vez que llega ya al estómago. ¿Cómo se llaman esas enzimas? ¿Se acuerdan? Es más, pistas.
¿Cómo se llama la enzima que degrada los carbohidratos? Que cataboliza carbohidratos. Amilasa. Efectivamente, muy bien. Entonces, ¿cómo se llamará la que cataboliza los lípidos? Lipasa. Muy bien, así pasa, exactamente. Y finalmente, ¿cómo se les llama a las enzimas que están catabolizando las proteínas? Pueden decirme 2 nombres, porque se los van a encontrar así en todos lados y tal vez alguien más les diga, digo, no estamos enfocándonos a nutrición ni tampoco, pero está bien que lo sepamos. ¿Cómo se llaman las enzimas que degradan proteínas? Si es lipasa, bueno, en el caso de la amilasa, por el almidón, porque no se tendría que llamar carbohidrasas, ¿verdad? Pero nunca utilizamos esa nomenclatura. Por eso es amilasa para los carbohidratos, por el almidón, en los alimentos que sí es muy frecuente. Por ejemplo, en la papa, cuando consumimos papa, pues ahí le estamos metiendo amilasas y los estamos empezando la catálisis. En el caso de las lipasas, pues son los lípidos. Y en el caso de las proteínas, el prefijo sería prote. ¿Y cuál sería el sufijo? Si es lipo, como lípido, lipasa, ¿prote qué? ¿Protección? Prote y el sufijo. Vamos a hacer una quimera. Vamos a cortar lipasa, dejamos lípido, sufijo, agarramos asa y se lo pegamos a proteína. ¿Cómo diría esa palabra? ¿Proteinasa? Puede ser, nada más córtenle ahí un fragmento. Proteasa. Efectivamente, ahí está, lo tienen muy bien. Ahora, nada más entre paréntesis, puede ser, bueno, para no entrar en tanta bioquímica, porque si están rompiendo fragmentos grandes o si son muy en la parte de interior, pero en términos sencillos, las proteasas también las vamos a conocer como peptidasas. Atención, no los quiero confundir, para que lo relacionen y no se les olvide. Los aminoácidos, al estarse uniendo en cadenitas que luego ya se pliegan, forman láminas o hélices o globulinas, estas tienen enlaces peptídicos. Es así como hagan de cuenta que son los eslabones de las cadenitas, en este caso, pues de los aminoácidos, ¿no? De las proteínas. Entonces, estas enzimas, que bien son proteasas, pero específicamente los enlaces peptídicos, por eso les conocen como peptidasas, porque al llegar actúan en esos enlaces peptídicos y los rompen. Entonces, antes estaba la cadenita, llega la peptidasa, actúa, hace su función, cataboliza, hace catálisis, separa, escinde, rompe, y entonces por esa razón lo van a encontrar como peptidasas u, entre paréntesis, que también son lo mismo, las proteasas. ¿Quién las está secretando? En este caso lo que estamos señalando es esta otra glándula que tenemos en el organismo, que es el que conocemos como el páncreas, y que tienen que ver obviamente con el proceso de la digestión, pues porque tienen que estar rompiendo los enlaces, tanto que si son ácidos grasos en el caso de lípidos, que si son los enlaces peptídicos en el caso de proteínas, o que si son precisamente los enlaces de carbohidratos de glucosas con moléculas como en el caso del almidón. Entonces llegan, los rompen, los escinden, y entonces ahora sí es como lo que decíamos al comienzo, al momento de aventar ese cuadrito de Rubik al piso, se rompe, se fragmenta. Esa es la función de las enzimas. El romper esos enlaces para que sus componentes, unidades fundamentales, estén accesibles para ser absorbidas por los enterocitos. Los absorbe el intestino delgado y los manda entonces, ahora sí, bueno, nada más para terminar el esquema, ¿qué estamos señalando aquí? Lo último que nos falta mencionar en todo esto que está representando parte de nuestras vísceras en la parte abdominal. Pues está súper claro, ¿no? ¿Qué es eso que está ahí en rojo? Riñón. Los riñones. Efectivamente, perfecto, muy bien, así es. Ahora, pregunta general, porque ya estamos hablando y terminando y concluyendo con el aparato circulatorio. ¿Cuál es la hormona que secretan los riñones que fomenta y favorece la proliferación de las hematies o en general de las células sanguíneas? Elementos formes, más propiamente. Bueno, no se crean las hematies y sería por esa, la pregunta más específica, la hormona que secretan los riñones que favorece la proliferación de las hematies. Nefronas. La última que escuché sí, pero ¿qué dijeron al comienzo? Me llamó la atención. Sí, es eritropoyetina, pero ahí escuché otra palabra. Nada más que no la pude diferenciar porque se traslaparon las palabras. Bueno, pero efectivamente, lo que está secretando los riñones, que es lo que tiene que mandarle la señal. Pregunta general, ¿qué tipo de comunicación celular es esa? ¿De cuál estamos tratando? Se secreta en riñón y llega a médula ósea. ¿Sí se queda clara la cuestión? Así como nos decía Diego, el páncreas, al estar secretando insulina y glucagón, dependiendo de los niveles de glucosa que se encuentren en sangre, de la misma manera los riñones están secretando eritropoyetina para que su función, sus células blanco objetivo, sean las médula ósea.
es decir, los elementos formes que constituyen nuestra sangre. ¿Qué tipo de comunicación es esa? Juxtacrina, parácrina, sinapsis, autócrina. ¿Cuál es? A ver, vamos a preguntárselo a quién. Ah, Emanuel. Emanuel, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Sí nos escucha o se nos fue a desayunar? Yo creo que se nos fue a desayunar, ¿no? Ay, bueno, ahí faltan 15 minutillos, no se desesperen. Bueno, es comunicación endocrina. Pues ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo que se esté secretando de cualquier glándula que esté arrojando, secretando sus sustancias químicas al torrente sanguíneo, todo lo que se vaya al torrente sanguíneo es comunicación endocrina, y no es la excepción en el caso de riñones cuando están secretando la eritropoyetina para que se estén favoreciendo la maduración y producción de las hematies. ¿Por qué? Porque cuando, pregunta general, y si lo saben, ¿cuál es en promedio, es un valor preciso, no exacto, los días que duran en circulación los eritrocitos en sangre? 120 días. Que es exactamente la misma cantidad que es la presión sistólica, ¿cuál es la unidad de medida de la presión sistólica? ¿120 qué? Ya dijeron días, esa es la duración de los eritrocitos. Pero la presión sistólica es 120 qué? 80. Bueno, sí, en el caso de la diastólica, pero la pregunta es, ¿cuál es la unidad de medida de la 120 de la presión sistólica? ¿120 qué? Milímetros de mercurio. Efectivamente, muy bien. Entonces, regresando ya para finalizar con esta diapositiva, lo que conocemos como el sistema porta hepático. Ya todo esto se tuvo que mencionar precisamente para que quedara claro el por qué funciona de esta forma, el por qué el hígado está recibiendo toda esa irrigación sanguínea proveniente del sistema de las venas, sistema vascular, que se encuentra vascularizando todo lo que sería principalmente el intestino delgado. ¿Por qué razón? Porque los enterocitos ya están agarrando a partir del catabolismo producido por la digestión de las biomoléculas que estuvimos ingiriendo en nuestra alimentación. Entonces pasan al torrente sanguíneo, gracias a la absorción que hicieron los enterocitos previamente, lo pasan al torrente sanguíneo, es decir, al sistema vascular. Sistema vascular, en el ejemplo que decíamos con Karina, ella es el departamento de los hepatocitos, el departamento del hígado. Entonces yo se lo llevo, le llevo las piezas del Lego, es decir, todo lo absorbido del proceso del catabolismo, para que Karina, ella en el departamento hígado, realice entonces la función del anabolismo. ¿Por qué? Porque eso con las piececitas que yo le estoy llevando, sistema vascular, ahí está el material de trabajo. Nosotros ya hicimos la absorción, hicimos la destrucción de lo que antes era otra cosa, que conformaba las biomoléculas, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Ahí está, Karina, por favor, ya puedes hacer lo que tú quieras con esto. Entonces, Karina va seleccionando por pieza, por tamaño, por naturaleza, por la biomolécula de la cual se trate, y empieza a hacer sus transformaciones, empieza a almacenar, empieza a enviar, empieza a hacer todo lo que tenga que hacer con respecto a ese material. Por eso este es el sistema porta hepático. Todo, entre comillas, el viscerío llega y conecta con las venas que van a llegar entonces directamente a irrigar el hígado. ¿Para qué? Para que los hepatocitos empiecen a hacer su función. A ver, esto me llegó, ¿qué es esto? Vamos a analizar, vamos a trabajar, vamos a transformar o vamos a almacenar en forma de glucógeno, por ejemplo. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a el sistema porta hepático, del por qué todo nuestro viscerío, si me lo permiten, de manera burda, llega y entonces desemboca todo ese torrente sanguíneo cargado de nutrientes al hígado? Ese es el famoso sistema porta hepático, en términos sencillos. Llega la sangre, lo irriga, ¿por qué? Porque ya se absorbieron todos esos nutrientes, todos esos elementos a partir del intestino delgado, que es principalmente donde se están absorbiendo estos componentes, para finalmente ir y llegar a destino final, hígado. Por eso se los puse aquí. ¿Queda claro entonces sistema porta hepático? Obviamente es pregunta de examen. Sí, sí queda claro. Perfecto, excelente. Y aquí ya nada más para finalizar, ahí está, haciendo todo un conjunto, entrando ya con el aparato respiratorio. Bueno, y digestivo también, porque obviamente ya sabemos cuáles son los conductos por donde se está transportando nuestra sangre, pues tanto las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, y las dos tipos de circulación, tanto la pulmonar como la sistémica. Pregunta general, bueno, pulmonar queda claro, ¿no? Se está llevando a cabo el fenómeno de la hematosis. Bueno, pues estaría obvio hacer la pregunta. En el caso de la circulación sistémica, es allí donde se estaría llevando no únicamente el intercambio, es decir, la respiración celular nivel capilar,
sino que también gracias al impulso, al movimiento, al traslado de sustancias, que esa es la función principal de la sangre, ya lo sabemos. Ahora sí, como siempre me lo repetían, aquí ya se los acepto. Aquí la función, lo que estamos viendo que está haciendo la sangre es transporte de nutrientes, aquí nada más en la parte superior. ¿Por qué razón? Estamos especificando. Inclusive, si lo vemos, analizamos rápidamente, antes de que nos retiremos, nuestro esquema animado, si se fijan, tenemos 5 columnas. Aunque, bueno, se repiten 2, que serían las rositas, porque si se fijan, transporte, aquí nada más habría que poner el transporte de sustancias. Función, entre paréntesis, de nuestra sangre. Ahora, primer columna dice entrada de nutrientes. Ahora, bueno, el oxígeno no es un nutriente, pero sí es una sustancia química necesaria para nuestro metabolismo celular. Por lo consiguiente, en términos generales, bueno, le vamos a dejar entrecomillado porque no quiero que se me confundan. El oxígeno no es un nutriente, es una sustancia química. Ahora, ¿por qué razón? Porque el oxígeno no me va a estar conformando ahí compuestos complejos para que estén formando parte de mis tejidos. No obstante, sí es importantísimo para la respiración celular, para llevar a cabo nuestro metabolismo. Pero bueno, para no entrar en tantas complicaciones. Términos sencillos, entrada de sustancias químicas. Preferiría cambiarle aquí esto. Pero bueno, en la parte superior estoy de acuerdo con nutrientes. ¿Por qué? Porque aquí está la vellosidad intestinal. Si se fijan todos estos cuadritos, pues son las representaciones de los enterocitos. Digo, insisto, todavía no estamos entrando de lleno con aparato digestivo, pero pues queda claro, ¿no? Aquí si se fijan, circulitos, bueno, me gusta representarlos como lípidos. Los cuadritos, representarlos como si fueran los carbohidratos, y los triangulitos en verde, pues las proteínas, ¿verdad? Ahí están los 3 tipos, ahí están los legos, lo que les decía. Ya se rompieron lo que antes conformaban, que si un bistec de carne, que si una lechuga, que si un arrocito, que si frijolitos. Digo, por si tienen hambre y ya quieren irse a desayunar, ahorita ya casi nos vamos, nada más termino de explicar esta diapositiva y nos retiramos. Entonces, estas 3 biomoléculas, tanto carbohidratos, lípidos y proteínas, están siendo absorbidos en el intestino delgado. Si se fijan, esta parte de azul, que es lo que, ese sería parte del sistema, bueno, aquí nosotros como representándolo, sistema porta-hepático, porque todos estos compuestos, todos estos elementos, ahora sí, todos estos nutrientes están siendo transportados, sistema vascular, aquí, bueno, imaginemos tejido, es el hígado, son los hepatocitos. Entonces llegan, están analizando, están clasificando, están transformando y están liberando, secretando lo que sea que estén produciendo hacia el torrente sanguíneo. Ahora, no solamente en el hígado, digo, todos los tejidos también tienen que estarse suministrando nutrientes, entonces por eso aquí en general dice tejido. Pero quien está transportando la vía del trenecito es el sistema vascular. Entonces, si se fijan, ahí están los nutrientes, se van transportando. ¿Por qué? Porque la función de la sangre es el transporte de sustancias, eso ya nos queda claro. Nueva cuenta, lo que se esté secretando en forma de desecho, lo que no se puede aprovechar, lo que ya no nos sirve en cuestión metabólica a nuestro organismo, se tiene que filtrar, es decir, se tiene que secretar, se tiene que desechar de alguna forma. ¿Cómo lo hacemos? En el caso de los riñones y en el caso del intestino grueso, esa es su función, la excreción de sustancias de desecho. En la parte inferior ya estamos hablando, esta sí o sí es circulación sistémica, yo creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y en la inferior, sí o sí, también estamos de acuerdo, se trata de la circulación pulmonar. ¿Por qué? Porque aquí dice nivel alveolar, se está llevando a cabo el fenómeno de la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso entre el oxígeno diatómico que ingresa, si se fijan, bueno, este que parece una bombilla, en realidad es la representación del alveolo, y entonces ahí se están llevando a cabo los intercambios dióxido de carbono, bueno, aquí en la parte posterior final, ahí está, ¿no? Está saliendo al aire atmosférico, y acá está ingresando del aire atmosférico, se oxigena, empieza circulación sistémica, nivel capilar, entonces se lleva a cabo la respiración celular, nivel capilar, se empieza a secretar la molécula del dióxido de carbono, y entonces esta llega de nueva cuenta por respiración, por circulación pulmonar a la realización de la respiración pulmonar, es decir, el intercambio gaseoso que conocemos como hematosis. Entonces, rápidamente nada más, ahí está. Palabra clave, endotelio, ya sabemos, ahí sí lo estamos englobando todo, desde arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Ya cuando somos muy específicos, bueno, que si en las arterias, la mayor tamaño, pues la aorta, la conocemos muy bien, o las venas que son de retorno al miocardio, que si es la cava superior o la cava inferior, también ya las conocemos perfectamente bien. Ahí está. Si estamos hablando de siempre todo lo que salga del miocardio, alta presión, ¿quiénes la manejan? Las arterias. Todo lo que regresa al miocardio, ¿quiénes son? Las venas que manejan baja presión.
Ahí está, el intermediario siempre van a ser nuestros tejidos, porque hay que realizar la respiración celular y obviamente el suministrar de los nutrientes para su metabolismo. Y finalmente, la hematosis, que ya sabemos muy bien que es el fenómeno del intercambio gaseoso entre el oxígeno diatómico proveniente de la atmósfera y la expulsión mediante nuestras exhalaciones de la molécula del dióxido de carbono proveniente de la circulación sistémica que regresó al miocardio, que posteriormente tiene que irrigar los pulmones con la circulación pulmonar. Fíjense nada más, todo esto yo creo que ya nos queda súper bien claro y entendido. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya para finalizar, bueno, nada más me falta mencionarles el sistema linfático, no se preocupen, es una sola diapositiva, pero por cuestión de tiempo lo dejamos para mañana. Entonces, ¿alguna pregunta antes de proseguir con otra explicación? ¿Todo bien? Ya con el sistema vascular, la configuración de nuestro aparato circulatorio, que si la hematosis, la absorción de los nutrientes, el transporte de los mismos por el endotelio. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente, estupendo, pues perfecto. Pues si les parece entonces, lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por su participación, por su asistencia, por su paciencia. Hoy les subo su última tarea para que la trabaje, la revisamos el próximo sábado, para que ya la próxima semana pues estén trabajando sus bitácoras y tienen hasta el viernes para podérmela entregar ya completa y totalmente finalizada, pues para poderla revisar. Muchísimas gracias a todos y a todas, nueva cuenta. Cuídense muchísimo y los estoy viendo el día de mañana jueves. ¿Sale? Gracias, profe. Gracias. Cuídense, que estén muy bien. Hasta pronto.